Fanáticas y fanáticos del terror, buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida a este podcast titulado Fantástico Terror. Mi nombre es Asi Corres y me acompañará siempre mi amiga Norma Loza para platicar sobre temas escalofriantes y terroríficos que estamos seguras les van a encantar. Así que, comenzamos. Fanáticas y fanáticos del terror, un gustazo estar nuevamente en este nuevo episodio con ustedes. Espero que estén increíblemente bien, que estén disfrutando de un excelente día, noche, tarde, sea la hora que sea que nos estén escuchando o nos estén viendo. Ahora también por YouTube, sin dejar a un lado Spotify. Les queremos agradecer infinitamente por todo el apoyo que nos han dado, por todos los comentarios, por todas las suscripciones, todo el seguimiento que le están dando a nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho, le estamos pasando increíble y esperamos que ustedes también lo estén disfrutando y les esté gustando todo el contenido que estamos haciendo para ustedes. En TikTok vamos a estar subiendo contenido especial, contenido único que nada más va a estar en esa plataforma, así que váyanse a dar una vuelta y síganos y estén enterados de todas las novedades que les vamos a estar subiendo y todos los casos raros y pues al final de cuentas de miedo, que es lo que creo que vienen a escuchar aquí a este bonito proyecto. Así que sin más, déjenme presentarles, introducirles a mi amiguita Norma Loza, que como siempre está aquí conmigo. Amiguita, Normita, ¿cómo estás, amiga? Hola Sassy, estoy súper contenta, como en cada episodio, estoy súper emocionada de estar con ustedes y así como lo dijo mi amiga, muchísimas gracias por seguirnos, por todos esos comentarios, esos mensajes que nos mandan los seguidores, los likes. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño. Este es un proyecto que nació entre amigas y se los queremos compartir para que nuestra comunidad pues sea bastante grande. Si les gustan todos los temas de terror y de suspenso, están en el lugar indicado. Entonces sean bienvenidos a un nuevo episodio. Ay, así es, amiga, así es. Y como siempre, les vamos a contar algo bastante pues interesante esta noche. Les traemos un tema que ya tiene muchos años, estábamos haciendo ahorita el cálculo y pues aparte de esto es pues no basado, porque realmente es basado en hechos reales, pero sí es inspirado un poco por esta película que además fue como hecha justo para que pareciera real, porque cabe aclarar que esta es una película basada en hechos reales, pero no es real. Nosotros les traemos todo el trasfondo de esta película, de en lo que se basaron realmente los directores que crearon esta maravilla de película, porque para mí creo que es una genialidad. Ahorita vamos a contar un poco más también cómo fue que desarrollaron esta idea, porque estos directores lo hicieron increíble, nos enchinaron la piel en todo momento y nos hicieron sentir parte de este recorrido de estos tres chicos que iban en el bosque, perdidos en la noche, acampando, rodeados de sonidos, de ruidos, de persecución, de locura. Entonces creo que nos las vamos a pasar bastante bien, porque pues nos van a enchinar la piel este relato y esta historia, y vamos a hablar de nada más y nada menos. Yo creo que ya saben de qué les vamos a hablar. Sí, ya saben, pero ¿no? para aclarar el tema, para los que todavía no tienen bien identificado de qué película y de qué hechos les vamos a estar hablando, vamos a estar tocando el tema de la bruja de Blair. Esta emblemática bruja que por muchos años fue pues temida por mucha gente, porque al final, como bien acabo de decir, fue una película basada en hechos reales
este pueblo existe, esta señora existe, o esta persona que en algún momento fue catalogada como bruja existió. Vamos a entrar en detalles del por qué y de cómo fue que su leyenda o su historia se originó. Amiguita, ¿tú cómo ves que hablemos de este tema? ¿Tú qué piensas de inicio, antes de arrancar con la historia? ¿Qué te parece esta bruja y esta historia aterradora que se creó alrededor de este pueblo llamado Blair? La verdad es que es un tema bastante interesante. Muchos que crecimos con todo este tipo de, ¿sabes? Misterio y curiosos por las cosas de miedo y todo eso. Estoy segura que nos acordamos del proyecto de la bruja de Blair. O sea, fue una cosa, o sea, así como se acuerdan del Aro, o sea, de ese calibre fue, o sea, no había, hasta la gente que no le gustaba las películas de miedo, me acuerdo, fueron a ver esta película, ¿sabes? Sí. Y sí fue una película que definitivamente, como tú lo dices, fue un parteaguas de cómo se realizaban ese tipo de escenas de miedo sin ser sangrientas, sin ser así como de, oye, mira en tu cara, ¿no? Así como, pues muchas de las películas de hoy en día. La verdad es que yo recuerdo esta película cuando salió, bueno, recuerdo que salió, pero no creo que la vi en el momento en que salió, porque estábamos platicando que pues estábamos chiquillas, ¿no? Salió en 1999, entonces pues ya llovió. Pero sí teníamos por ahí de unos 12 años, por ahí de plena pubertad, ¿no? Cuando la vimos. Sí. Y pues sí, es una película impactante. O sea, uno no sabes dónde comienza y dónde termina de ser real, ¿no? O sea, tú la estás viendo y tú ahora sí que o sea, dices, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Te la crees? Porque la manera en la que se hizo esta película fue algo súper, súper novedoso para la época. Para ese tiempo nosotros nunca habíamos visto algo de... No sabíamos ni qué era una creepypasta, ni siquiera existía el término creepypasta, creo, en ese momento, tal vez sí, ustedes corríjanme, pero sí era algo como de que tú no sabías, o sea, esto es real, ¿dónde fue? O sea, la gente, de verdad que hubo una histeria masiva de gente que creía que todo lo que pasó en esa película era un documental 100% real. Sí. Que sí, hubo datos, como tú lo estabas comentando, que fueron reales en la historia detrás de la película y que en este episodio vamos a platicar para que ustedes los conozcan, porque yo no tenía idea de qué tanto era verdad y qué tanto era mentira, ¿no? Obviamente tú empiezas a creértela y ya después, pasando los años, dices, no, ¿cómo te vas a creer esa película? Era una película de ficción, sí hubo cosas a lo mejor reales, pero no. Entonces tú ya te quedas así como de, ay, qué bueno, porque sí estuvo bien fuerte. Sí. Porque sí da miedo, la neta. Es que está muy fuerte, la película. Y sabes que para las nuevas generaciones que nos estén escuchando, que probablemente haya bastante audiencia joven, dense una vuelta a verla, está en HBO. Yo la vi recientemente, que estábamos justo investigando este tema, porque pues para refrescar la historia de la película, ¿no? Y tener pues en la mente estas escenas que tanto se hablaron, que pareciera que eran reales. Porque ¿sabes qué, amiga? Estos dos directores, tenemos aquí algunas notas en la pantalla para no darles información falsa, ¿no? O equivocada. Entonces tenemos aquí ciertas notas que vamos a estar leyendo de vez en cuando. Los nombres de los directores son Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, ¿ok? Estos dos directores justo tenían la idea de hacer una película basada en este pueblo y en estas leyendas que se contaban de Blair. Pero la idea que ellos tenían era mucho más aterrizada a lo real. Es decir, lanzaron un casting en donde pedían que los actores fueran actores expertos en improvisación. ¿Por qué? Porque los guiones que les iban a dar realmente no eran guiones. O sea, los actores no tenían un guión escrito de palabra a palabra lo que iban a decir. Se les entregó un script, o sea, de más o menos qué era la película, ¿no? Las escenas, cierta secuencia de la historia, pero realmente
no les dieron un guión como tal. Lo grabaron en el bosque y déjenme decirles que lo grabaron los chicos con cámara en mano, evidentemente chicos que tenían que saber manipular este tipo de aparatos de manera profesional, pero literal los dejaron en el bosque. O sea, los dejaron en el bosque, ellos tenían que interpretar con este conocimiento ay, ¿qué te dije? Bueno, vaya, improvisación, ¿no? O sea, en improvisación. Ajá, tenían que usar completamente la improvisación, completamente. Incluso la chava, la actriz, cuando la entrevistan, dice que ella se guardó una navaja en su mochila porque no sabía qué tan lejos podía llegar y al final iba a estar con 2 hombres sola en el bosque día y noche y no, o sea, debía tener algo con que defenderse en caso de que las cosas se pusieran como muy heavies, ¿no? Entonces, gracias a Dios no tuvo que usar esta herramienta porque no hubo necesidad, pero sí cuenta que los actores la pasaron bastante mal porque sí era estar filmando en la noche sin saber lo que iba a pasar alrededor, adentro de una casa de campaña en donde estaban escuchando voces, murmullos, gritos, le pegaban a la casa de campaña alrededor y ellos no sabían lo que iba a pasar, no sabían quién era. Y él, obviamente todo, bueno, algún agente de staff pues hacía este tipo de acciones, ¿no? Pero para los chavos sus reacciones eran pues básicamente reales porque no sabían si era actuado, si era verdad, si les estaban espantando de verdad, o si era la producción, o si era parte de la película, o si no, o si realmente estaban solos y ellos estaban siendo atacados pues por entidades desconocidas. Entonces está increíble la forma en la que estos 2 productores llevaron a cabo la película. Pero lo más interesante es que sí se basaron en hechos reales, en hechos que a lo mejor no son tal cual como la película, pero sí hay algunos datos que pueden conectar la realidad con lo que estos 2 productores, 2 directores plasmaron en esa película. ¿Cómo ves este dato de los actores de improvisación? ¿Lo sabías, amiga? Yo no tenía idea y suena más como un experimento. Sí. Para ver cómo la gente reacciona. O sea, sí, mucha gente dice, que la bruja de Blair no fue real, ¿sabes? O sea, obviamente, no pasó y todo esto. Bueno, está bien. Pero el hecho de cómo fue la película grabada, estos datos que nos estás dando sobre los actores y actrices que participaron en la película, la verdad es que sí te pone a pensar. O sea, si tú estuvieras en esa situación, estarías asustado de verdad. O sea, lo que se ve en la cámara es real, los sentimientos son reales y todo eso se transmite completamente en la película. Ahora, no solamente la manera en la que fue grabada fue algo novedoso para ese tiempo, sino la manera en la que también fue pues ahora sí que compartida con el público, ¿no? Para empezar, el póster, o sea, no es como, o sea, el símbolo de la película y toda la onda, inmediatamente, hasta hoy en día, te recuerda a esa película, ¿sí me explico? O sea, es algo bastante... híjole, le dieron al punto en todo el marketing que le metieron. Lo lograron, la verdad. Está muy loquísimo, ¿no? Eso también. Está loco que lo hayan logrado, o sea, que realmente la gente se haya quedado con la impresión de esto fue real. O sea, estas cintas las encontraron en el bosque. Porque aparte justo hicieron como esta pequeña introducción de la película en donde se supone que encuentran la mochila de estos jóvenes en el bosque con todas estas cintas que grabaron, con las cámaras pues abandonadas, después me parece que de un año de que ellos grabaron o de que estuvieron ahí en ese bosque. Y entonces hicieron como toda una campaña de marketing alrededor que te deja impresionado porque pareciera que es real todo. Muy entonces intenso. Mucha gente se quedó con la impresión de que era real y de que esas cintas habían sido grabadas y que habían sido mostradas en pantalla grande tal cual las habían vivido los chavos, y que esos chavos se habían muerto y nunca los habían encontrado y sus cuerpos se habían perdido. O sea, es que es impactante para esa época lo que lograron hacer en
a nivel mundial, porque además no fue como que nada más en Estados Unidos, no, a nivel mundial, y todo este pánico colectivo que crearon alrededor de la película estuvo impresionante, de verdad impresionante. Súper impresionante. Y la verdad sí quedan muchas dudas, ¿no? O sea, ¿qué tanto es real? Porque ya vimos que dentro de la película todos los sentimientos de los actores, la manera en la que se vivió, cómo estaban en esa intensidad del momento, 100% real. Ahora, ¿qué partes de la película, bueno, lo que se basa la película, son reales y qué parte es un poco mercadotecnia? En este episodio lo vamos a estar platicando. Empezando por el lugar donde, pues, fue la historia, ¿no? Que es el pequeño pueblo de Blair, o así se llamaba en la película, ¿no? Este pueblo fue basado en otro pequeño pueblo de Maryland llamado Burkittsville. Me parece que ese nombre se lo dieron muchos años después, pero realmente el pueblo al principio sí se llamaba Blair. De hecho, la historia comienza un poco en 1785, ¿no? En donde este pueblo llamado Blair, sí se llamó Blair en algún momento en esa época, estaba situado en Maryland y justo en este pueblo vivía una anciana, ¿ok? Esta anciana, incluso tenemos el nombre de esta persona, se llamaba Ellie Kedworth, ¿vale? Esta persona o esta anciana, lo que cuentan es que atraía a los niños a su casa o les llamaba a su casa de vez en cuando, pues obviamente invitándoles un dulce o una golosina o un chocolate o algo que pues sabía que atraía a los niños. Pero ¿para qué los atraía? Esa era la pregunta. Conforme fue atrayendo a estos niños a su casa, pues ellos le contaban a los papás o le fueron contando a sus papás qué era lo que les hacía esta señora. Resulta que esta señora ya en casa les hacía cortes a los niños, cortes de navaja, o sea, de cuchillo, en las manos para extraerles sangre que usaba en rituales de magia negra. O sea, esta señora realmente, pues para esa época, sí era catalogada como bruja. O sea, no había otra forma de llamarla, porque pues usaba la sangre de personas, pues justo para estos rituales. Entonces, cuando los papás de estos niños empezaron a enterarse de la verdadera intención de esta mujer, obviamente para esa época, ¿no?, la acusaron de brujería y obviamente de prostitución, ¿no? Era algo que venía junto con pegado, y pues la señora fue acusada de estos dos delitos que en ese entonces lo catalogaban de esta forma. ¿Y cuál fue la sentencia que le dieron a Ellie? La desterraron en el bosque. Hay dos versiones de lo que le hicieron y de lo que pasó aquí. La primera versión, que es la menos heavy, la menos pesada, fue que esta señora fue desterrada en un bosque cercano llamado Black Hills, ¿vale?, en época de invierno. Y sabemos que los inviernos en Estados Unidos, y más en ciertas partes de Estados Unidos, son, o sea, terriblemente fríos, crudísimos, ¿ok? Entonces, no obstante, con haberla desterrado en el bosque, la amarraron a una carretilla, evidentemente para que no pudiera escapar, y se dice que solamente la dejaron en alguna ubicación del bosque, que murió pues a causa de las bajas temperaturas, de la falta de agua, de la falta de alimento, y pues que su muerte no fue rápida, que fue algo lenta y pues bastante dolorosa, ¿no? Y aparte aislada de todo, ¿no?, de todo mundo. Ahora, hay otra versión, no tan ligera como esta, no tan grata, no tan light, en donde pues cuentan que fue asesinada o fue condenada a un acto más cruel, en donde la amarraron justo a un árbol en este mismo bosque de Black Hills, y le hicieron cortadas en todo el cuerpo y en las manos, justo para que la mujer muriera desangrada. No obstante, con esto la soltaron a perros hambrientos, que al final pues se comieron a esta mujer, y pues la deshicieron completamente, ¿no?
cualquiera de las dos versiones, no tenemos la certeza de cuál es la correcta o de cuál es la que es 100% verídica, pero bueno, se conocen estas dos versiones, una un poco más salvaje que la otra. Después de esto, después de haber desterrado a esta anciana, obviamente no se cercioraron de que la anciana hubiera muerto, más bien la dejaron, ellos supusieron que falleció, pero pues jamás se cercioraron de este hecho. Y un año después de que esta anciana muere en el bosque, en 1786, varios habitantes del pueblo, varios niños y la hija del gobernador que en ese entonces pues fue quien puso la sentencia a esta señora, empezaron a desaparecer una noche. Bueno, a partir de noviembre de ese año, estos acontecimientos, estas desapariciones comenzaron a ocurrir. Y una noche de noviembre, la hija del gobernador e incluso el mismo gobernador desaparecieron junto con pues ya toda la gente que había estado acumulándose en ese invierno, ¿no? Evidentemente los habitantes o los familiares que quedaron de estas personas que desaparecieron en el bosque, pues, o sea, dijeron, ¿saben qué? No queremos estar aquí, esto es demasiado peligroso, está desapareciendo mucha gente, y decidieron mudarse o decidieron irse de ese pueblo porque relacionaban la desaparición de estas personas en el bosque pues con la bruja que sabían que había muerto, ¿no? Ahí dentro. El pueblo quedó completamente abandonado y no se volvió a habitar hasta 1824, en donde se forma este nuevo pueblo llamado Burkesville. Y sus fundadores jamás conocieron la historia del pueblo, no sabían que era catalogado como un pueblo maldito y el por qué se había ganado, pues, justo esta denominación. Jamás conocieron de las desapariciones, de las muertes, nunca nadie supo, y la gente que llegó desde cero a habitar ese pueblo, pues evidentemente también comenzó a sufrir ciertas desapariciones y ciertas cosas raras que involucraban a esta bruja y a este bosque. Amiguita, si quieres seguirnos tú contando la siguiente parte de estos hechos. Sí, porque curiosamente en mi investigación encontré que cuando se funda Burkittsville como pueblo, las primeras personas que migraron a este pueblo no solamente eran gente originaria de Estados Unidos, era gente alemana, gente luterana con otras creencias, y muchas de esas personas que llegaron al pueblo pues tienen creencias muy fuertes en brujería, tipos de, ¿sabes? De este tipo de prácticas. Entonces, curiosamente, suena que el pueblo de Burkittsville está lleno de misterios, por donde tú lo veas. Y por ahí dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, es porque probablemente sí había algo muy extraño pasando en ese tiempo. De hecho, en 1825, que fue un año después de que se funda el pueblo, ¿sabes? Empezar desde cero, nueva gente y todo. Una niña llamada Eileen Trackle, de 10 años, fue arrastrada hacia un área del pueblo llamada Tappy East Creek por una mano blanca fantasmal. Así se describe en la información que encontré. Que salía del agua de este río, porque era como un riachuelo que pasaba por el pueblo. Pero el cuerpo de la niña jamás fue encontrado, solamente vieron que algo la arrastró al agua y la intentaron encontrar, no la pudieron encontrar. Y curiosamente, después de que esta niña muere, el agua de este río, que pues traía agua para todo el pueblo, se empieza a descomponer, se empieza a hacer no potable, por así decirlo. Es correcto. Y se llena de ramas y de como pudredumbre, podría decirse, ¿sí? Y se queda pues en desuso. No podían ya usarlo después de que la niña fallece. Bueno, desaparece, porque tampoco no saben qué pasó. Solo la vieron que la jalaron y no la pudieron volver a encontrar. Entonces, eso ya te hace pensar que tiene una pesadez ahí bastante fuerte, sí. Digo, imagínate, o sea, no, está muy, muy, muy fuera de lo normal.
Ya posteriormente de este tipo de situación que pasó con la niña, en 1886, ya moviéndonos un poquito más a la historia más reciente, un niño llamado Robin Weaver, de 8 años, también desaparece después de haber, según sus palabras, después de haber seguido a una mujer cuyos pies no tocaban el suelo a una casa en el bosque. Wow. Se envió un grupo de búsqueda y aunque el niño regresó para contar la historia y cómo fue que, pues, ¿sabes? Que siguió algo hacia el bosque, el grupo de búsqueda no regresó. Entonces llevan a otro segundo grupo de búsqueda a buscar al primer grupo de búsqueda y encuentran una masacre terrible del primer grupo. Desmembramientos, una muerte muy, muy, muy cruda y terrible, ¿no? Entonces, además los encontraron amarrados en forma de círculo, literalmente, como dices, desmembrados, destripados, todo. Cosa que indicaba que pues habían sido como sacrificados o entregados en un ritual satánico, ¿no? Sí, eso es definitivamente ritual satánico por donde lo quieras ver. Sí, sí. Algo muy lúgubre y raro, la muerte de esta gente de esa forma. Y curiosamente sucede en un área del pueblo llamada Coffin Rock, que mucha de la información que investigamos sale Coffin Rock como uno de los, pues sí, de los lugares con más como carga negativa y fantasmal. Sí. Ajá, exacto. Entonces, sí está fuerte el pueblo, ¿no? De Burkittsville. Sí. No es nada, o sea, de lo que hay de real de este pueblo, la verdad es que sí lo puso en el mapa con la película. Y ya que tú te vas ahí como por investigando, van saliendo más cosas que dices, este pueblo está maldito, ¿no? Sí, tiene claro. Algo completamente, está maldito. Probablemente sí. La bruja, bueno, la mujer que desterraron del pueblo hacia el bosque, fue quien maldijo el pueblo. A mí me parece lo más lógico, sí, más manipulando este tipo de energías pues satánicas, ¿no? O demoníacas. Es evidente que si tenía algún tipo de, o sea, estaba involucrada de alguna forma con estas entidades o estas energías, digo, matar o desterrar de esa forma a un servidor del demonio o de demonios, pues creo que también los demonios, en caso de que todo esto sea como real, que aquí lo tratamos como real, ¿no? Pues tampoco creo que haya sido muy grato que le hayan quitado a una súbdita devota de todo este ambiente satánico, ¿no? Entonces, probable se presta a que justo haya quedado maldito por este tipo de quién sabe qué prácticas ha de haber hecho, ¿no? Además de lo que ya sabemos, porque eso está fuerte. Otra situación que pasó justo antes de lo que sucedió con este niño, en 1940 existió un hombre llamado Rustin Parr en ese pueblo de Burkittsville. Este hombre, en algún punto de su vida y en el pueblo, que por cierto vivía en una cabaña en el bosque cerca del pueblo, o sea, está junto con pegado, por así decirlo, arrastró a 7 niños en total a su cabaña y los asesinó, a excepción de un niño. Hubo un sobreviviente y este niño regresó al pueblo y pues obviamente contó todo lo que vio. Este hombre hizo este tipo de salvajadas, ¿no? Con estos otros niños. Y pues imagínate al pueblo enardecido, ¿no? Así de que pues cuando encuentran a Rustin Parr, él no niega lo que pasa, más bien lo confiesa y empieza a explicar de forma detallada cómo hizo el asesinato de cada uno de estos niños en el bosque. Así es. Sí, y lo más curioso es que lo encuentran, ¿sabes? En un mercado del pueblo y lo encuentran pues básicamente actuando como loco y gritando una frase bastante particular que era: por fin lo he terminado.
gritando a todo pulmón. De hecho, por eso lo arrestan. Realmente él no lo arrestan de inmediato por involucrarlo con la muerte o la desaparición de estos niños. A él lo arrestan porque lo encuentran en este mercado gritando de manera estúpida, ¿no? Este tipo de, o esta frase en particular. Entonces, digamos como por alebrestar o por conducta inapropiada, lo detienen. Pero cuando empieza la investigación de esta desaparición de estos 7 niños, conforme avanza la investigación, pues lo van involucrando a él en estas desapariciones, que cabe aclarar que, como bien lo dijiste, era un ermitaño que vivía en medio del bosque, completamente aislado de todo el pueblo, de toda sociedad, de todo, y pues era fácil para él en ese momento atraer a los niños o secuestrar a niños a mitad de la nada, en donde nadie los iba a encontrar, nadie los iba a escuchar, nadie los iba a salvar, y pues para él fue bastante fácil llevar este tipo de atrocidades, que al final él cuenta que hubo una razón de fondo, que no fue nada más porque se le ocurriera y secuestrarlos y matarlos ni nada, porque al final pues sí, efectivamente cuando se meten a buscar en la casa de este señor, pues se dan cuenta que en su patio trasero había 7 cadáveres de 7 niños que al exhumarlos pues se dieron cuenta que eran los cuerpos de estos 7 niños que habían desaparecido durante todo este año, que esto pasó de 1940 a 1941. Entonces durante todo este año fueron las desapariciones y desgraciadamente encontraron los cuerpos de estos 7 niños en el patio de este señor. ¡Qué fuerte! ¡Qué feo! ¡Qué feo! O sea, no me puedes tú decir que eso no marca la historia de este pueblo de una manera negativa, energía muy fuerte, negativa, obscura, sí, o sea, desde el momento en el que mencionas que desterraron a una bruja y murió de la manera, pues obviamente la bruja no estaba contenta de morir así, ¿sabes? Muchas de las historias que escuchamos de brujas, en especial en esos tiempos, maldicen pueblos, maldicen gente, sí, y usan todas sus fuerzas pues para lograrlo, ¿no? Entonces después de eso llega este señor Rustin Parr y hace este tipo de cosas por indicaciones de una mujer que se aparecía en su cabaña en el bosque, que le decía que hiciera cosas bastante extrañas, empezando con, vas a dormir un día en el bosque tú solo y vas a sobrevivir ahí por toda la noche, quién sabe qué habrá visto ese señor. Y aparte de todo, se empieza a poner más fuerte cuando la mujer, que no sabemos si es la misma, pero a mí, bueno, es un poco lógico que sea probablemente la misma mujer, el fantasma de esta bruja, o la bruja que jamás, pues nunca la encontraron, si se murió o no, nadie sabe. Puede ser que esté todavía viva, porque se dice que las brujas, cuando hacen este tipo de rituales con sangre y todas estas cosas, es para lograr, como, si no es la vida eterna, ganar más años, ¿no? Permanecer por más tiempo. Entonces, si este señor se las vio ahora sí que muy obscuras en su cabaña, y después de empezar a obedecer las órdenes de la bruja, pues comenzó a agarrar niños y a matarlos hasta que mató a 7 niños, me parece. Sí, es bueno. Y bueno, y el sobreviviente. Y pues por fin pudo terminar lo que la bruja le dijo que hiciera, ¿no? Sí, es correcto, porque en algún momento este señor igual cuenta que, digamos, como que perdió toda voluntad, que él, de tan acosado que era por esta presencia, de alguna forma, él tuvo que hacer lo que la bruja le decía. O sea, él no tuvo de otra, y así lo encontramos en la información, que él decía que no tuvo de otra más que seguir las instrucciones de esta presencia, de esta entidad, que él nunca supo quién era, si era una bruja, si era nada. Él solo decía que era una mujer que se le aparecía primero, que la veía al principio, y que después no solo la veía, sino que la escuchaba dentro de su cabeza, ¿ok? Entonces, al final esta entidad le dice, justo como acabas de decir, Norma, que secuestre a los 2 primeros niños que viera caminando por ahí. Entonces este señor lo hace, y conforme va pasando el tiempo, va secuestrando de a uno en uno hasta que junta a los 7. De hecho, realmente secuestró a 8, pero el último niño, como la bruja le dijo, o esta entidad le dijo, ¿sabes qué?
ya terminaste, con los 7 niños es suficiente. Entonces este señor deja ir al último niño que tenía secuestrado, y desgraciadamente este último niño pues vio la manera en la que asesinó a cada uno de los otros niños que había secuestrado. Evidentemente quedó traumatizado por el resto de su vida. Este niño se llama Kyle. Entonces cuando a Kyle lo libera y evidentemente rinde su declaración con la policía, pues este niño dice que lo único que hacía era ponerlo en una esquina de espaldas, a veces mientras mataba a uno de los niños que tenía secuestrado. Entonces el niño solamente escuchaba y lo ponía en esa esquina, volteado, viendo hacia la pared y escuchando cómo mataba al niño que tenía detrás, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, es un buen dato que nos arroja la película, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en alguna escena en donde me parece que están buscando a uno de los 3 chavos, uno desaparece y 2 de ellos, la chava y Mike, que la verdad no me acuerdo bien de sus nombres, pero entran a esta cabaña que está sola en el bosque, y de repente en algún momento el Mike nada más se ve como que tira la cámara, y luego la chava lo encuentra justo volteado hacia una pared de una esquina, y pues a la chava nada más se ve como que grita y tira la cámara, ¿no? Pero esta es una excelente referencia de este hecho que sí fue real, y que el niño al que soltó pues logra contarle a la policía, que era como lo acomodaba así en esquinado, para que pues el niño no, digamos que no viera, pero sí escuchara cómo pues asesinaban a los otros niñitos. Wow. Y está muy increíble también. Miren, ahí les encargo que tú nunca sabes qué tanta gente desaparece realmente en Estados Unidos. O sea, es muchísima la gente que desaparece, en especial en bosques, zonas muy grandes de parques, porque generalmente los parques y todo esto, región de montañas y todo, se crean parques para que la gente vaya a hacer senderismo, se dedica a este tipo de cosas, ¿sabes? De actividades afuera. Y mucha gente se pierde en este tipo de lugares. Ahora, imagínate un pueblo así de chiquito, en medio de, pues, ¿sabes? Del bosque, las montañas y todo. Cuando tú ves la película, no hay manera que tú no vas a pensar que es real o que tiene algo de cierto, porque en verdad la gente se pierde ahí. Es común saber, bueno, no es común saber de toda la gente que se pierde, porque es una cantidad extensa cada año, es mucha gente la que se pierde en este tipo de lugares en los bosques. Pero sí escuchas de, otra persona se perdió en tal parque de, ¿sabes? Donde está el bosque y las montañas. Otra persona, una familia, un niño, no sé qué. O sea, es bastante común. Chequen ese dato, porque es muchísima la gente que desaparece cada año. Entonces, pues imagínate, te dan la historia de la bruja de Blair, donde encuentran latas, donde tienen todas las... Bueno, esta es la historia de cómo encuentran los fotogramas y los videos de los estudiantes que van a investigar a la bruja, ¿no? En tu cerebro, pues, eso tiene bastante sentido, ¿no? O sea, digo, claro, la manera en la que crearon la película sí te deja así como... Pues, sí, puede ser. Sí, porque aparte sí incluyeron hechos que al final sí pasaron. Uh-huh. O sea, como este que acabo de decir, ¿no? Sí. Y igual en la película se ve cómo dejan alrededor de la cabaña un como trapo, en donde la chava lo desenreda y ve que pues son partes de un humano, que pareciera que es uno de los amigos que desaparece una noche. Ajá. Entonces eso también es un hecho interesante, porque sí encontraban a la gente pues desmembrada, o sea, sin órganos incluso, o con todo de fuera. Entonces sí es real que este tipo de acciones pues sí se llevaban a cabo justo para rituales satánicos, que pues a lo mejor no sabían quién los hacía, pero sí encontraban los cuerpos y tenían la teoría de que eran brujas pues que ocupaban la sangre para ofrecerla, ¿no? En sus rituales. Ahora bien,
Este niñito llamado Kyle, no crean que pudo tener una vida normal, ¿eh? O sea, después de ese hecho y de esa declaración, evidentemente el niño quedó muy traumatizado y jamás pudo hacer una vida normal. Tuvo que ser internado en un psiquiátrico hasta que falleció en 1971. O sea, jamás pudo tener una vida normal. Tuvo evidentemente secuelas muy fuertes de toda esta... De todo este hecho tan traumático que vivió. Imagínate pensar que tú eres el siguiente. Estar escuchando atrás de ti o estar viendo cómo niño a niño van avanzando y saber que tú eres el último y que por consecuente eres el siguiente. Qué traumante, además de verlo, escucharlo, saber que tú vas a pasar por lo mismo que los otros niños. La verdad es que fue algo desgarrador, algo luego impresionante. Que este señor llegue y diga, sí, fui yo. Ajá. Sí, yo los maté todos, a mí me vale. Sí, lo logré. O sea, sí. O sea, no, pues por ni cómo negarle al niño, ¿no? Sí, que no. Haya ido por ese camino al final de su vida. Está increíble toda esta historia. Sí, y al final... ¿Tú cómo ves, amiga? Está loco eso. Al final al tipo pues lo condenan a la horca. Este es el último hecho que se conoce sobre este pueblo, entre comillas, maldito, así lo podríamos denominar. Y en base a todos estos hechos que acabamos de decir, pues fue que se creó toda esta historia o toda esta película en la que se basa, todos estos hechos, ¿no? En los que se basa la película. Entonces, sí podríamos decir que es un pueblo maldito. Sí podríamos decir también que se conoce la historia de una señora ligada a la brujería. Y cuál haya sido su castigo o cuál haya sido su muerte, pero lo más probable es que si alguien en esa época era ligado a la brujería y sobre todo las mujeres, pues haya sido despojada de la vida no tan amablemente. Entonces podría ser que la segunda versión que se tiene de su muerte o de su castigo, pues haya sido la más probable, ¿no? Sí, claro. Ahora bien, aquí hay como dos preguntas interesantes que podríamos debatir un poco, ¿no? ¿Te acuerdas que en alguna ocasión, en la primera temporada, de hecho en el capítulo de brujería, conté una historia de una persona bastante cercana a mí que se involucró en una secta satánica y que evidentemente pues tenía ciertos poderes o ciertas habilidades que pues desgraciadamente usaba para dominar a la gente y para doblegar la voluntad de ciertas personas? ¿Te acuerdas? Una que historia lo comenté? súper impactante. Si no la han escuchado, váyanse a ese capítulo y escuchen. La verdad sí te saca de onda, sí. Cañón. Es en la primera temporada, el capítulo es el capítulo de brujería o de brujas, me parece que ese es el título del capítulo. Bueno, creo yo que pudo haber sido justo también este caso de Rustin Parr, un poco esta parte de que doblegaron su voluntad, ¿no? Que la bruja o la entidad que manipuló la mente de este señor realmente se ligó con brujería y con presencias malignas y con todo esto. Entonces sí doblegó de alguna forma la voluntad de Rustin Parr y sí fue obligado o fue de no tengo otra, o sea, tengo que hacerlo porque me lo están diciendo, como un títere, ¿no? Como un títere que pues a él le mandan algo y él lo hace. Como ya bien escuchamos en la historia de este episodio del podcast que les conté, que justo sí es real. O sea, el doblegar la voluntad de la gente por medio de brujería es real. Se puede hacer, es manipulable. O sea, esto hay, o por lo menos yo en esa ocasión, que esta persona me contó que es posible, no fue un vecino, no fue un amigo, o que me contaron la historia del amigo, no. No, tú lo conoces, o sea, muy cercano, sí, que yo conozco y que estoy segura que no tiene por qué mentir en ese aspecto. Aparte hay mucha gente que lo corrobora. Entonces, esto es real. Y si a este señor le pasó lo mismo,
tendría, o sea, ¿qué sustento puede usar como para decir yo soy inocente, pero lo hice porque me obligaron, o porque no tuve de otra, ¿no? O sea, o es tan culpable o no es culpable. Yo, mira, creo que sí es culpable porque al final él cometió los crímenes, ¿no? Sí. Y de su mano salieron estos terribles asesinatos, pero al final, si es real lo de doblegar, que doblegaron su mente, su voluntad, su espíritu, todo, pues no tuvo de otra. O sea, él tenía que hacer lo que le decían, lo que le mandaban. Imagínate, o sea, solo imagínense estar viviendo en una cabaña en medio del bosque, porque él no vivía en el pueblo, vivía en el bosque cerca del pueblo, sí, en medio del bosque, sin contacto humano diario, ¿no? Ya empezando por ahí, recluido en su casa y con esta presencia de una mujer apareciéndose en su casa mientras él estaba pues ahí nada más, de repente, obviamente yo creo que en un punto tal vez él no sabía qué tan cierto, qué tan real era esta mujer o qué, o cómo se metió a su casa o por qué la veía tan seguido, pero una vez que ya esta presencia se hizo tan familiar a él, definitivamente lo empezó a persuadir y no es por nada, pero una bruja de este calibre, de tantos años practicando eso, o sea, ya tiene unos poderes que yo no quiero ni pensar, ¿no? Entonces, sí, obviamente es culpable, ¿no? Este señor de lo que hizo con estos niños, pero como tú dices, lo hizo por órdenes de una entidad obscura, con otra finalidad, porque al final le dijo, ¿sabes qué? Tú acabas con esta misión que te estoy poniendo y ya no me vuelves a ver, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la bruja con él haciendo este tipo de actividades? ¿Qué es lo que logró? ¿Qué es lo que quería ella hacer? ¿No? Sí, porque al final también no es como que el señor haya dado una declaración de fue la bruja Kelly tal, o no me acuerdo cuál era exactamente su nombre, Eli, ¿no? Pero fue ella, Eli, la que me dijo que lo hiciera y ella me hechizó, me doblegó. No, o sea, solamente era como de una presencia que supone la gente que era o se trataba de esta bruja, pero pues realmente, ¿qué era el objetivo? O sea, ¿vengarse del pueblo? O hacerse presente, o hacerle saber al pueblo que ella seguía presente. ¿Qué final? O seguía haciendo estos rituales satánicos, como tú dijiste hace rato, para perdurar en el tiempo, que de manera frecuente tenían que hacer ofrecer ciertas almas a Satanás, al demonio, como para que ella perdurara en el tiempo, porque si te das cuenta, no es como que durante todo el tiempo, durante esos siglos, o sea, ese tiempo que estuvo el pueblo abandonado y luego habitado otra vez, no estuvo presente todo el tiempo, pero sí de repente durante ciertos años, o sea, pasaba ciertos años y regresaba, otro tanto de años y volvía. Entonces, podría ser que sí este tipo de asesinatos los tuviera que hacer como para perdurar en el tiempo y seguir presente, pues entregando almas y entregando gente, ¿no? Ese pudo haber sido su cometido al final. Y hay que recordar que en toda esa zona de Estados Unidos, los juicios de Salem, tanta gente que llegaba de otros países a vivir ahí con otras costumbres completamente diferentes, hubo muchas historias de este tipo donde no sabían, obviamente algunas personas eran inocentes y se ha comprobado que no eran brujas, pero hubo otras que sí dices, ay, bueno, pues híjole, ¿no? O sea, digo, yo no estuve ahí ni nada, pero pues así te da la duda, ¿no? Sí, tantito de, ay, Dios. Entonces fue en toda esa área de Estados Unidos donde hubo presencia más fuerte de brujas, o lo que la gente catalogaba como brujas. Además, hay que recordar que la bruja no mató a los niños. Claro. Solo los cortó, ¿no? Entonces, digo, que ya es suficiente mal, no digo que esté bien ni nada, pero
es como que yo creo que sí fue un ataque de ira hacia el pueblo. Como diciendo, Sí, puede pues, ser también. mira claro. lo que me hiciste. Yo que no te maté a tus niños, solo les quité un poco de sangre para mis cosas. Pues ahora pues voy a regresar y voy a mandar a alguien a matar a tus niños, ¿no? Claro, que al final pues la sangre sabemos que es utilizada en rituales satánicos desde siempre. Y de niños. Entonces, pues es que sabes que siempre los niños son catalogados como estas almas puras. Como igual la gente, o bueno, los investigadores de fenómenos paranormales alrededor del mundo creen que los espíritus o los fantasmas de niños, pues no son fantasmas de niños. Porque los niños tienen un alma muy pura, muy buena, y que al morir evidentemente van al cielo, ¿no? Porque son almas inocentes. Entonces estas almas que aparentan ser niños, pues no son niños, son demonios o son entidades del bajo astral que pues toman la forma de niño porque son el conducto más fácil en el que a lo mejor tú vas a decir, ay, ni es tan grave, es un niño, o ay, yo me voy a acercar para hablar y para salvarlo y para darle luz. ¿Cuál luz? O sea, vienen y te invaden y la presencia demoníaca se queda contigo. Entonces, bien sabemos que los niños, o su alma, o su sangre, es tan pura o es catalogada como pura, entonces pues es mucho más fácil usarla para estos rituales satánicos o para este engaño que las mismas presencias demoníacas pueden hacer en tu vida, ¿no? Sí. Ahora bien, la otra probabilidad o la otra vertiente de este señor es que realmente no fue manipulado por nadie y que su mismo aislamiento o su misma estar ahí lo llevó a la locura, ¿no? Lo llevó a perder la razón. A lo mejor se trataba de una persona esquizofrénica que tuvo, o psicótica, ¿no? Tuvo un brote psicótico y entonces perdió la razón, empezó a tener visiones vaya la redundancia, ¿no? Empezó a tener visiones y después cosas, o sea, ya dentro de su cabeza, o sea, auditivas, vaya, ¿no? Sí. Entonces fue avanzando, o esto fue haciéndose progresivo, en donde ya en algún momento empeoró y realmente sí fue un asesino, o sea, fue un psicópata que perdió la razón y entonces se volvió en un asesino serial y justificó estos asesinatos por una entidad que le hablaba y a la que veía. Sí. Puede ser, porque hay una cosa que se llama cabin fever, que le dicen, que es cuando estás tú recluido. Mucha gente lo toma como a chiste, como de, ay, tengo cabin fever, ya me quiero ir de vacaciones, ¿no? Pero en realidad cabin fever sí es algo que le pasa a la gente que vive en las montañas, por muchos años recluidos ahí afuera, en los bosques y así, sí les da como que se les bota la canica y empiezan a ver cosas, a escuchar cosas, casi si no salen de su casa ahí porque no tienes contacto con nadie. Ajá, especialmente en el invierno, son tan crudos los inviernos en algunas partes de Estados Unidos que no puedes o estás preparado o te mueres. Sí, entonces, claro. Sí, no hay forma de, voy a ir a ver a mi vecino que vive del otro lado de la montaña, no hay manera de llegar. Fíjate, entonces eso sí es algo real, o sea, sí es un hecho que puede suceder y que se tiene conocimiento que el aislarte de esa forma tan extrema, pues sí te puede llevar a perder la cordura. Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿fue solamente un señor que perdió la razón? ¿O sí fue un señor que fue manipulado por una presencia demoníaca o por una mujer bruja o fue manipulado o fue usado para fines de brujería, ¿no? También. Eso estaría interesante de analizar. ¿Ustedes qué piensan? Igual, si algún psicólogo que nos esté escuchando nos quiere dar su punto de vista, pues que la ponga ahí en los comentarios de YouTube, o incluso que nos mande ahí un mensajillo por Facebook, por donde quieran. Cualquier red social está abierta a sus comentarios. Estaría interesante escuchar la versión y escuchar a qué llega la gente, a qué conclusión llegan sobre esta historia. Sí, ¿ustedes qué piensan? Déjenlo ahí en los comentarios, mándenos un mensajillo.
Toda información, toda opinión es bienvenida. ¿Qué piensan de este caso? ¿Hasta dónde ustedes creen que es real? ¿Qué han escuchado? ¿Han investigado algo? ¿A ustedes también les impactó la película de la Bruja de Blair, así como a nosotras? Porque nosotros los tenemos bien presente, ¿no? Entonces sí, estamos seguras que por allá afuera también debe haber mucha gente que también se impactó con nosotros. Y no saber hasta qué punto es real y hasta qué punto es ficción también te causa un poco de intriga y por eso empiezas a investigar. Entonces, ustedes que han investigado, que han checado en internet, que han visto por ahí, déjenoslo en los comentarios, mándenos un mensajito también. Bienvenido sea, ¿no? O que nos manden sus correos también si tienen alguna historia que nos quieran compartir, que nos manden su relato para contarlo también en algún episodio, que estaría increíble poder tener bastantes historias reales de la gente que nos escucha para poder contarla y compartirla con todos los demás que están ahí al pendientes de los episodios. Amiguita, pues ya llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho, que hayan tenido información interesante, pero sobre todo que les haya enchinado la piel, aunque sea un poquito, porque esta es la finalidad de este podcast. Pasar un ratito de miedo, un ratito intrigante y emocionante. Esperamos hayamos cumplido con ese objetivo. Y pues apóyenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Spotify. Nos seguimos escuchando por Spotify. Y suscríbanse, regálenos un like, que nos ayuda muchísimo anímicamente, porque lo estamos haciendo por entretenimiento para nosotras y también para todos los que nos escuchen y nos ven. Entonces, ojalá les esté gustando mucho. Y el siguiente capítulo, si es que contamos o platicamos de esto que les vamos que les tenemos preparado, se la van a pasar increíble. Así que no se lo pierdan, porque les traemos historias bien buenas y que muy seguramente hasta pesadillas van a tener. Sí, entonces, de verdad. Cuiden esa constancia con nosotras, porque nosotras de verdad que lo estamos haciendo con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Así también pues nos seguiremos viendo y escuchando en los siguientes episodios, amiguita. ¿Tú algo que quieras decirle a toda la audiencia, algo con la que te quieras despedir? Pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por estar aquí con nosotras en un episodio más de Fantástico Terror. Este podcast ahora está en YouTube, siempre en Spotify, y está hecho para ustedes, con el apoyo de ustedes. Y como dice mi amiga Sassy, lo hacemos con mucho cariño, porque nosotras lo hacemos de todas maneras, ¿no? Echamos chisme acá, mitológico, escalofriante. Entonces lo queremos compartir con ustedes, y gracias por escucharnos y hacer esta comunidad más grande, ¿no? Mándenos todas sus historias, Fantástico Terror. Estamos también en Facebook, tenemos Instagram, ahora TikTok, con contenido nuevo, exclusivo para TikTok. Y sí, mándenos todos sus comentarios, todo lo que quieran que investiguemos, temas, lo que ustedes gusten. Aquí estamos con las puertas abiertas, ¿no? Como siempre. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Así es, amiguita. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo o escuchando en el siguiente episodio de Fantástico Terror. Amiga, te quiero mucho, me la pasé increíble y espero que a todos les haya gustado este bonito episodio. Amiguita, un placer. Un placer. Adiós a todos. Amigui. Adiós. Bye. Bye.